La vi colgando de aquel roble como si fuera un espantapájaros olvidado por el tiempo, su pequeño cuerpo balanceándose con la brisa del desierto, su vestido desgastado ondeando como una bandera de derrota. Una niña, apenas 12 primaveras, con un cartel clavado en su pecho que declaraba su supuesto crimen. El hombre blanco no perdona, decía aquel pedazo de madera, como si aquella criatura apache hubiera sido la amenaza que mantenía despiertos a los hombres de Silver Creek. Había enterrado mi humanidad hace tanto tiempo bajo cicatrices y pólvora que creí que nada podría tocarme ya. Me equivocaba. Lo que vi aquel amanecer despertó algo que llevaba años dormido en mi interior, algo primitivo y ardiente que exigía más que justicia. Exigía una reckoning que haría temblar los cimientos de aquel pueblo construido sobre mentiras y huesos, inocentes. El desierto de Arizona guarda secretos como una tumba, silencioso e implacable bajo un sol que todo lo devora. Yo cabalgaba sin rumbo fijo, siguiendo la estela de recompensas que mantenían llena mi cantimplora de whisky y mi revólver, con balas. Jasper McGannon, me llamaban, aunque hacía tiempo que aquel nombre había perdido su significado para mí. Era solo un fantasma persiguiendo a otros fantasmas a través de pueblos olvidados y gargantas polvorientas. La guerra me había vaciado por dentro, dejando solo un caparazón que se movía por inercia. Cuando el general Custer cayó, algo se rompió en el espíritu del país, algo que nunca se recompuso del todo. Los apaches eran vistos como bestias salvajes y los colonos como invasores sin alma. Y yo, en medio, sin pertenecer a ningún lado, cazando hombres por monedas como quien recoge piedras del camino. Aquella mañana de junio, el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando la encontré. No buscaba nada en particular, solo seguía un rumor sobre un forajido que se escondía en las montañas cercanas a Silver Creek. El camino serpenteaba entre formaciones rocosas que parecían gigantes petrificados observándome con desdén. El roble aparecía como una anomalía en aquel paisaje desértico, un sobreviviente terco que extendía sus ramas retorcidas hacia el cielo azul. Desde lejos, parecía que alguien había colgado un espantapájaros, pero mi corazón ya sabía la verdad mucho antes de que mis ojos pudieran confirmarla. Mi caballo relinchó nervioso, sintiendo la presencia de la tragedia antes que yo. La niña tenía el rostro de color ceniza, sus labios resecos y agrietados, su largo cabello negro mecido por el viento como una bandera de derrota. Sus pequeñas manos estaban atadas con una cuerda que había dejado marcas profundas en su piel cobriza. Sus pies descalzos parecían congelados en un último intento de tocar tierra. El cartel clavado en su pecho con un cuchillo de caza rezaba aquellas palabras que me perseguirían durante días. El hombre blanco no perdona. Debajo, en letras más pequeñas, la acusación. Por el asesinato del respetado ciudadano William Blackwood. Desmontando lentamente, me acerqué a ella como quien se aproxima a un altar profanado. El aire olía a muerte y a flores silvestres, una combinación que revolvía el estómago. Las moscas ya comenzaban a reunirse, atraídas por el festín que les ofrecía la crueldad humana. Con cuidado, corté la soga y recogí su cuerpo ligero como una pluma. Era tan pequeña que cabía perfectamente en mis brazos, su cabeza cayendo hacia atrás como una muñeca rota. La deposité suavemente en el suelo, bajo la sombra del roble que había sido testigo silencioso de su final. Cavé una tumba con mis propias manos, usando mi cuchillo y mis dedos callosos para arrancar la tierra seca y dura. El sol ascendía implacable mientras yo trabajaba en silencio, el sudor mezclándose con lágrimas que no sabía que aún podía derramar. Lágrimas por una niña que no conocía, por una inocencia masacrada sin juicio ni misericordia. La enterré con su vestido, pero guardé el cartel como un recordatorio, una promesa silenciosa hecha bajo aquel roble solitario. Algo había cambiado dentro de mí mientras cubría su cuerpo con tierra. La neblina de indiferencia que había cultivado durante años se disipaba, reemplazada por una claridad dolorosa. No creí ni por un momento que aquella criatura hubiera asesinado a nadie. Vi sus manos pequeñas antes de cubrirlas con tierra, manos hechas para trenzar cestos y acariciar potrillos,
no para empuñar armas contra hombres adultos. Algo oscuro y putrefacto se escondía tras aquella acusación. Algo que olía a mentira y a miedo. William Blackwood. Aquel nombre resonaba en mi cabeza mientras montaba nuevamente, ajustando mi rumbo hacia Silver Creek. Ya no seguía el rastro de ningún forajido con recompensa. Ahora cazaba algo más escurridizo y peligroso. La verdad. Silver Creek se alzaba en el valle como un monumento a la avaricia humana. Un pueblo nacido de la plata y alimentado por el sudor de los desesperados. Las casas de madera y los edificios de piedra formaban un laberinto de callejones y secretos donde el dinero hablaba más alto que la justicia. Entré cabalgando lentamente, sintiendo las miradas clavándose en mi espalda como puñales invisibles. Un forastero siempre despierta recelos, pero un cazarrecompensas armado provoca terror. Mi reputación me precedía en ocasiones. Historias exageradas sobre el número de hombres que había llevado ante la ley, o enviado directamente al cementerio. La oficina del sheriff ocupaba un edificio pequeño pero sólido en la calle principal. El hombre que encontré dentro era exactamente lo que esperaba. Un tipo robusto con bigote canoso y ojos que habían visto demasiado para seguir preocupándose. Sheriff Thomas Cooper, según la placa sobre su escritorio desordenado. Le conté que buscaba información sobre un tal William Blackwood, sin mencionar a la niña. Cooper se tensó visiblemente al escuchar aquel nombre, su mano moviéndose instintivamente hacia su revólver antes de reconsiderarlo. Blackwood era el propietario de la mina principal, me explicó con una voz que intentaba parecer casual. Un pilar de la comunidad. Un hombre respetado que había traído prosperidad a Silver Creek. Lamentablemente, el señor Blackwood había sufrido un accidente trágico hace 3 días. Una caída desde su balcón tras demasiado whisky, según la investigación oficial. La coincidencia era demasiado perfecta para ser verdad. Un hombre muere y una niña apache es acusada y ejecutada sin juicio por su muerte. Y ahora el sheriff me contaba una historia diferente. Una donde Blackwood había muerto accidentalmente, sin mencionar asesinato alguno. Me alojé en la pensión local, una casa de 2 pisos regentada por una viuda llamada Martha Jenkins. La mujer hablaba como un río desbordado, compartiendo chismes y rumores entre tazas de café amargo. Fue ella quien mencionó por primera vez las desapariciones. Niñas que se esfumaban como la niebla matutina. Principalmente apaches de la reserva cercana, pero también algunas huérfanas del orfanato del condado. Nadie hacía muchas preguntas cuando desaparecía una niña india o una sin padres que la reclamaran. La vida continuaba en Silver Creek, impulsada por la plata y la indiferencia. Marta bajó la voz cuando habló de Blackwood, su rostro arrugado contrayéndose en una mueca de disgusto. Todo el mundo sabía que tenía gustos peculiares. Susurró como quien comparte un secreto terrible. Le gustaban jóvenes, muy jóvenes, pero nadie se atrevía a cuestionarlo, no cuando la mitad del pueblo dependía de su mina para sobrevivir. Pasé los días siguientes reconstruyendo los movimientos de Blackwood, recogiendo fragmentos de verdad entre mentiras y silencios. El banquero, el dueño del salón, el médico del pueblo, todos tenían piezas del rompecabezas, pero ninguno quería compartirlas abiertamente. La noche del 5.º día, encontré a un hombre llamado Clayton en el salón local, ahogando sus remordimientos en whisky barato. Era uno de los capataces de la mina, un tipo flaco con ojos hundidos que había trabajado para Blackwood durante años. El alcohol había aflojado su lengua lo suficiente para que me contara lo que sabía, entre sollozos y maldiciones susurradas. Blackwood no trabajaba solo. Era parte de una red, un grupo de hombres poderosos que compartían sus terribles aficiones. Jueces, políticos, incluso oficiales del ejército destinados en el fuerte cercano. Se protegían mutuamente, creando un escudo impenetrable de influencia y miedo. La niña apache tenía un nombre, me dijo Clayton con la voz quebrada por la culpa. Se llamaba Luna Plateada, hija de un jefe menor de la reserva. Blackwood la había comprado a un intermediario, como si fuera ganado. Pero esta vez había elegido mal. La niña luchó. Se defendió con una ferocidad que no esperaba. Y en el forcejeo
Blackwood tropezó y cayó sobre su propio cuchillo de caza. Los socios de Blackwood entraron en pánico. Necesitaban un chivo expiatorio, alguien a quien culpar para proteger su red de secretos. La niña era perfecta, una apache acusada de matar a un hombre blanco respetado. Nadie cuestionaría su culpabilidad. Nadie exigiría pruebas o un juicio justo. La colgaron esa misma noche. Una ejecución silenciosa llevada a cabo por hombres enmascarados bajo la complicidad de las estrellas. El sheriff Cooper estuvo allí, me confesó Clayton antes de desmayarse sobre la mesa. Y también el juez Reynolds, el doctor Phillips y el capitán Wilson del fuerte. Salí del salón con el corazón convertido en piedra y la mente clara como el agua de un manantial. Ya no buscaba justicia. Buscaba retribución. La verdad completa emergió como un cadáver que flota a la superficie de un lago, putrefacta y más horrible de lo que imaginaba. Silver Creek no era solo un pueblo minero próspero, era el centro de una telaraña que se extendía por todo el territorio. Una red de tráfico y abuso que funcionaba a la vista de todos, pero que nadie se atrevía a nombrar. Visité la reserva Apache al amanecer, un lugar desolado donde la miseria y el orgullo se entrelazaban en una danza macabra. El padre de Luna Plateada me recibió con la dignidad destrozada de quien ha perdido todo menos su honor. Caballo Veloz. Era su nombre. Un hombre de mediana edad con ojos que contenían toda la tristeza del mundo. Me contó cómo su hija había desaparecido mientras recogía hierbas medicinales cerca del arroyo. Cómo las autoridades ignoraron sus súplicas. Cómo el agente indio le dijo que probablemente había huido o sido atacada por un puma. Y luego, días después, cómo un soldado le informó sin emoción alguna que su hija había sido ejecutada por asesinar a un ciudadano respetable. No era la primera niña que desaparecía, me explicó con voz monótona, como quien ha contado la misma historia tantas veces que las palabras han perdido su dolor. Al menos 20 en los últimos 2 años, de diferentes tribus y edades. Algunas, tan pequeñas que apenas sabían hablar. El jefe me entregó algo que heló mi sangre. Un diario desgastado, encontrado por uno de sus exploradores cerca de una cabaña abandonada en las montañas. Pertenecía a una de las niñas desaparecidas, una mestiza llamada Sara, que sabía leer y escribir gracias a los misioneros. Las páginas estaban llenas de horrores descritos con la inocencia quebrada de una niña que no entiende completamente lo que le está pasando. Nombres, fechas, descripciones de hombres que visitaban la cabaña. Hombres que pagaban por usar a Abby, las niñas cautivas, como si fueran objetos desechables. Entre esos nombres encontré a todos los pilares de Silver Creek. El juez Reynolds, quien presidía los juicios con severidad bíblica. El doctor Phillips, quien atendía a las familias del pueblo con manos aparentemente bondadosas. El reverendo Collins, quien predicaba sobre el pecado cada domingo. Y el capitán Wilson, responsable de proteger a los colonos de los supuestos salvajes. Pero lo más devastador fue encontrar otro nombre familiar. Thomas Cooper, el sheriff que había jurado proteger la ley. El mismo hombre que me había mentido directamente a la cara sobre la muerte de Blackwood. Caballo Veloz me mostró algo más, algo que guardaba como una reliquia sagrada. Un mechón del cabello negro de su hija, trenzado con cuentas de colores. Me lo ofreció con manos temblorosas, un pacto silencioso entre 2 hombres que entendían el lenguaje de la venganza. Regresé a Silver Creek transformado, con una claridad de propósito que no había sentido desde antes de la guerra. Ya no era Jasper McGannon, el cazarrecompensas indiferente que perseguía a hombres por dinero. Era algo más primitivo y peligroso, un instrumento de retribución moldeado por el desierto y la rabia. La primera confirmación llegó de manera inesperada, a través de la hija del doctor Phillips. Una joven de 18 años llamada Rebecca, quien me abordó en la calle con el terror pintado en su rostro pálido. Me condujo hasta la iglesia vacía, donde me habló entre susurros entrecortados. Su padre guardaba un libro de contabilidad oculto en su despacho, me dijo. Un registro meticuloso de pagos y transacciones que no tenían nada que ver con su práctica médica. Nombres de niñas, sumas de dinero,
y las iniciales de los compradores. Un negocio floreciente disfrazado de tragedias aleatorias y desapariciones sin resolver. Lo más terrible era que Rebecca había sospechado durante años. Había visto las señales, las visitas nocturnas, las conversaciones interrumpidas cuando ella entraba en una habitación. Pero el miedo y la lealtad familiar la habían mantenido en silencio. Hasta que encontró algo que no pudo ignorar. Fotografías. Imágenes que ningún padre debería poseer, que ninguna hija debería descubrir. Y entre ellas, una que mostraba a Luna plateada, con los ojos vacíos de quien ha visto demasiados horrores. Esa noche, sentado en mi habitación de la pensión, extendí todas las pruebas sobre la cama como un general planificando una batalla. El diario de Sara, el mechón de pelo de Luna, la información de Rebecca, los testimonios fragmentados que había recolectado. La imagen que formaban era tan clara como repugnante. Silver Creek no era solo un pueblo corrupto. Era el epicentro de una operación que abarcaba todo el territorio. Niñas secuestradas de reservas, orfanatos y asentamientos pobres. Transportadas, vendidas y explotadas bajo la protección de quienes debían defender la ley. Y todo había funcionado perfectamente hasta que Luna Plateada se defendió y mató accidentalmente a uno de los arquitectos de aquel infierno. Un acto de valentía que pagó con su vida, pero que había creado la primera grieta en el muro de silencio. Lo que había comenzado como la búsqueda de justicia para una niña se había convertido en algo mucho mayor. Ya no podía limitarme a castigar a los responsables directos de su muerte. Todo el sistema necesitaba ser expuesto y destruido, desde sus cimientos hasta su cúspide. La pregunta ya no era si actuaría, sino cómo desmantelar una red tan poderosa sin convertirme en lo que estaba combatiendo. Cómo hacer justicia sin transformarme en un monstruo tan despiadado como aquellos a los que perseguía. El plan se formó en mi mente como un río que encuentra su cauce natural, inevitable y poderoso. No bastaría con matar a los culpables, aunque mis manos picaban por hacerlo. La muerte sería una escapatoria demasiado misericordiosa para hombres que habían causado tanto sufrimiento. Necesitaba algo más permanente, algo que destruyera no solo a los hombres, sino al sistema que habían construido. Comencé con el eslabón más débil. El banquero Harold Simmons, un hombre nervioso con ojos de conejo asustado que llevaba las cuentas de la operación. Lo intercepté en su camino a casa. Una noche sin luna que parecía diseñada para confesiones forzadas. No necesité mucha persuasión. Simmons se derrumbó como un castillo de naipes bajo una brisa leve, ofreciéndome nombres, fechas, ubicaciones. Todo meticulosamente registrado en libros contables ocultos en una caja fuerte tras un cuadro en su oficina. Clásico y previsible. Con esa información, visité al editor del periódico local, un tal Peterson que bebía demasiado pero que aún conservaba un vestigio de integridad periodística. Le ofrecí la historia de su vida, una exclusiva que pondría a Silver Creek en todos los titulares desde Chicago hasta San Francisco. Peterson palideció al revisar los documentos. Esto destruiría el pueblo, murmuró con la voz temblorosa por el miedo y la excitación. Le respondí que el pueblo ya estaba podrido, que solo estábamos haciendo visible la gangrena. Necesitaba más que palabras impresas, sin embargo. Necesitaba testigos dispuestos a hablar, pruebas físicas que no pudieran ser ignoradas ni por el marshal federal más corrupto, y sobre todo, necesitaba localizar a las niñas que aún pudieran estar cautivas. La esposa del reverendo Collins resultó ser una aliada inesperada. Mary Collins había vivido años bajo la tiranía de su marido, soportando sus abusos y sospechando sus crímenes sin atreverse a actuar. Mi visita fue la chispa que necesitaba para incendiar su resignación. Me entregó cartas, me señaló ubicaciones en un mapa, me contó sobre conversaciones escuchadas a medianoche. Su testimonio sería crucial, aunque sabía que al dármelo estaba firmando su propia sentencia de muerte social. La pieza final del rompecabezas llegó a través de Rebecca Phillips. La joven había descubierto algo más en el despacho de su padre, algo que cambiaría completamente el alcance de mi misión.
Una lista de compradores que se extendía mucho más allá de Silver Creek, incluyendo nombres de senadores, jueces federales y empresarios de renombre. Esto ya no era solo sobre un pueblo corrupto en Arizona. Era sobre una red que llegaba hasta Washington, D.C., que implicaba a hombres que tomaban decisiones sobre la nación entera mientras ocultaban apetitos monstruosos. La noche antes de ejecutar mi plan, visité la tumba de Luna Plateada bajo aquel roble solitario. Le hablé como si pudiera escucharme. Le conté lo que había descubierto y lo que planeaba hacer. Le pedí fuerza para no flaquear en el camino que había elegido. El viento del desierto agitó las ramas del árbol, y por un momento creí escuchar la voz de una niña mezclada con el susurro de las hojas. Justicia, no venganza, parecía decirme. Redención, no destrucción. Regresé a Silver Creek con la determinación renovada. Ya no actuaba solo por rabia o por un sentido personal de justicia. Actuaba como la voz de quienes habían sido silenciadas, como el brazo de una retribución que trascendía mis propios deseos de sangre. El sheriff Cooper me esperaba en su oficina, sentado tras su escritorio con una escopeta apuntando directamente a la puerta. Claramente, mis movimientos por el pueblo no habían pasado desapercibidos. Sus ojos, inyectados en sangre por el alcohol y el miedo, me siguieron mientras cerraba la puerta tras de mí. «No vine a matarte, Thomas», le dije con una calma que pareció desconcertarlo. «Vine a ofrecerte una elección, la única que tendrás». Le expliqué lo que sabía. Le mostré las pruebas que había recopilado. Le hablé de los testigos dispuestos a declarar, del periódico listo para publicar la historia, de los marshals federales que llegarían en el tren de la mañana, contactados por un telegrama anónimo. Su rostro fue transformándose mientras hablaba, pasando del miedo a la rabia, luego a una resignación amarga que envejeció sus facciones 10 años en minutos. Cuando terminé, bajó lentamente la escopeta y abrió el cajón inferior de su escritorio. Sacó una botella de whisky y 2 vasos. Sirvió generosamente en ambos y me ofreció uno con mano temblorosa. «Un último trago antes del infierno», dijo con una sonrisa torcida. Brindamos en silencio. 2 hombres en lados opuestos de un abismo moral que ningún puente podría cruzar. Cuando terminó su whisky, Cooper sacó su revólver del cinturón y lo colocó sobre la mesa, entre nosotros. «Sabes que no llegaré vivo al juicio», dijo con voz ronca. «Si confiesan lo que hemos hecho, moriremos todos antes de pisar un tribunal. Hay demasiados nombres poderosos implicados». Asentí, comprendiendo la verdad en sus palabras. El sistema se protegería a sí mismo, eliminaría a quienes pudieran exponerlo. Cooper era prescindible, un peón que sería sacrificado para proteger a las piezas más valiosas. «Por eso lo que harás esta noche es más importante que cualquier confesión», le respondí. «Esta noche te convertirás en el hombre que debiste ser todos estos años. El hombre que porta esa estrella con honor». Le expliqué el resto del plan, la parte que dependía enteramente de él. No buscaba su arrepentimiento ni su redención. Solo su cooperación final en un acto que podría, quizás, equilibrar mínimamente la balanza de sus crímenes. Cooper escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, recogió su revólver y lo enfundó con un movimiento cansado. «No es suficiente», dijo finalmente. «Nada lo sería, pero es un comienzo». Esa noche, mientras el pueblo dormía, el sheriff Thomas Cooper cumplió su parte del trato, y al amanecer, Silver Creek despertaría a una realidad que muchos habían pretendido no ver durante demasiado tiempo. El amanecer llegó con un grito colectivo que sacudió Silver Creek hasta sus cimientos. Las primeras luces del día revelaron lo que el sheriff Cooper había hecho durante la noche, su último acto oficial antes de desaparecer en la oscuridad del desierto. La plaza central se había transformado en una galería de la vergüenza. Documentos, fotografías, cartas y registros contables cubrían las paredes del ayuntamiento, clavados con meticuloso cuidado para que todos pudieran verlos. Los nombres de los implicados, las sumas pagadas, las descripciones de las niñas vendidas como ganado. Y en el centro de todo, atado al poste donde normalmente ondeaba la bandera, el juez Reynolds.
No estaba herido físicamente, pero su humillación era más dolorosa que cualquier tortura. Vestido solo con ropa interior, con un cartel colgado al cuello que detallaba sus crímenes con la misma crueldad con la que él había condenado a inocentes. La gente del pueblo se congregó lentamente, primero en pequeños grupos que susurraban, horrorizados, luego en una multitud que crecía con cada minuto que pasaba. Madres que cubrían los ojos de sus hijos, hombres que escupían al suelo con disgusto, ancianos que movían la cabeza con una mezcla de sorpresa e incredulidad. El tren de la mañana trajo a los Marshalls federales, tal como había prometido. 3 hombres serios con gabardinas polvorientas y estrellas brillantes en el pecho. El más viejo, un tal Marshall Duncan, evaluó la situación con ojos que habían visto demasiadas atrocidades para sorprenderse realmente. No fue difícil reconstruir lo sucedido. Cooper había utilizado su autoridad para reunir todas las pruebas, para acceder a lugares que yo no podría haber alcanzado solo. Había expuesto públicamente lo que tantos habían preferido ignorar. Y luego había desaparecido, dejando tras de sí un caos controlado que exigía respuestas. Los arrestos comenzaron antes del mediodía. El Dr. Phillips, el reverendo Collins, el capitán Wilson y otros ciudadanos respetables de Silver Creek. Algunos intentaron resistirse, otros se derrumbaron confesando entre lágrimas. Unos pocos trataron de huir solo para ser detenidos en los límites del pueblo. El periódico local publicó una edición especial, redactada apresuradamente pero devastadora en su contenido. Peterson había cumplido su palabra, imprimiendo cada detalle que le había proporcionado sin omitir nombres ni suavizar acusaciones. Para media tarde, los telégrafos ardían con mensajes enviados a todas las direcciones. A Washington, D.C., a los gobiernos territoriales, a los periódicos de las grandes ciudades. La historia se expandía como un incendio forestal, imparable y purificadora. Yo observaba todo desde la distancia, sentado en la ladera de una colina que ofrecía una vista perfecta del pueblo. No sentía la satisfacción que esperaba, solo un cansancio profundo mezclado con la certeza de haber hecho lo correcto. Caballo, veloz, me encontró allí al atardecer. Se sentó a mi lado en silencio, contemplando el caos ordenado que se desarrollaba abajo. Finalmente habló, su voz grave llevando el peso de un dolor que nunca desaparecería completamente. Mi hija descansa ahora, dijo simplemente. Su espíritu ya no vaga inquieto. Le entregué el mechón de pelo que me había confiado, ahora atado a una pequeña bolsa de cuero que contenía tierra de la tumba de Luna. Él lo recibió con manos reverentes, como quien recibe un tesoro sagrado. Esto no traerá de vuelta a las que ya se fueron, continuó después de un largo silencio. Pero quizás salvará a las que aún no han nacido. Tenía razón, por supuesto. Lo que habíamos hecho no era una resurrección, sino una prevención. No podíamos deshacer el pasado, pero quizás habíamos alterado el futuro, cortando de raíz un mal que habría seguido creciendo en la oscuridad. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, investigaciones y revelaciones. Los Marshalls encontraron la cabaña en las montañas, tal como Mary Collins había indicado. Allí rescataron a 7 niñas, mantenidas en condiciones que ningún ser humano debería soportar. Estaban vivas, aunque sus ojos contaban historias que sus labios se negaban a pronunciar. La red era más extensa de lo que incluso yo había imaginado. Las investigaciones se extendieron a otros territorios, a otras ciudades y pueblos que habían servido como puntos de tránsito o mercados para este comercio infame. Nombres poderosos cayeron en desgracia, fortunas construidas sobre el sufrimiento se desmoronaron como castillos de arena. No todos enfrentarían la justicia, por supuesto. Algunos eran demasiado poderosos, demasiado protegidos por el mismo sistema que supuestamente debía castigarlos. Pero ya no podrían operar con la misma impunidad, ya no encontrarían cómplices tan fácilmente en un público ahora vigilante. Una semana después de que todo comenzara, regresé al roble donde había encontrado a Luna Plateada. La tumba que había cavado con mis propias manos estaba ahora cubierta de flores silvestres y pequeños objetos dejados como ofrendas. Plumas, cuentas de colores, piedras pulidas por el agua. No estaba solo.
Rebecca Phillips se encontraba allí, arrodillada junto a la tumba con la cabeza inclinada en oración silenciosa. Me miró cuando me acerqué, sus ojos enrojecidos por lágrimas derramadas, pero su rostro mostraba una determinación que no había visto antes. Me contó que había decidido quedarse en Silver Creek, a pesar de la vergüenza asociada ahora con su apellido. Convertiría la casa de su padre en un refugio para niñas rescatadas, un lugar donde pudieran sanar y reaprender a confiar. Utilizaría el dinero que su padre había ganado con tanto mal para intentar hacer algo de bien. La justicia tiene muchas formas, me dijo mientras caminábamos de regreso hacia el pueblo. A veces es un juicio, a veces es una revelación, y a veces es simplemente recordar a quienes el mundo quería olvidar. Silver Creek nunca volvería a ser lo que fue. La mina seguiría funcionando, los comercios abrirían sus puertas, la vida continuaría. Pero algo fundamental había cambiado en el alma colectiva del lugar. Una complicidad silenciosa había sido reemplazada por una vigilancia incómoda pero necesaria. Me marché al día siguiente, con la primera luz del alba. Mi trabajo allí había terminado, y otros lugares, otras injusticias, me llamaban en la distancia. Pero antes de partir, dejé mi propia ofrenda en la tumba de Luna. Mi placa de cazarrecompensas, un símbolo de la vida que había llevado hasta entonces. Ya no perseguiría hombres por dinero. Ahora cazaría monstruos por principio. 5 años han pasado desde aquellos días en Silver Creek. El tiempo ha difuminado algunos recuerdos, ha intensificado otros, pero el impacto de lo que sucedió allí continúa reverberando como ondas en un estanque. El caso de las niñas de 1970. Silver Creek, como lo llamaron los periódicos, provocó una revisión de las leyes de protección infantil en varios territorios. No cambió el mundo de la noche a la mañana, pero plantó semillas de reforma que siguen creciendo lentamente. He seguido mi propio camino, diferente al que recorría antes. Ya no llevo una placa ni cobro recompensas. Me muevo entre las sombras de la sociedad, buscando a quienes explotan a los más vulnerables, exponiendo verdades que preferirían mantener ocultas. No es una vida fácil ni pacífica. He sido herido, perseguido, declarado fuera de la ley en algunos lugares. Pero cada vez que la fatiga amenaza con vencerme, recuerdo un roble solitario y una pequeña tumba cubierta de flores silvestres. Regreso a Silver Creek, ocasionalmente, siempre de incógnito. El pueblo ha cambiado, sanado en algunas formas, cicatrizado en otras. La casa del Dr. Phillips es ahora un verdadero refugio, dirigido por Rebecca y un grupo de mujeres dedicadas a proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismas. La reserva Apache también ha experimentado cambios. Con la exposición de la red de tráfico, algunas de las restricciones impuestas a la tribu se aliviaron. No es libertad completa, pero es un respiro en una historia de opresión continua. Caballo Veloz sigue allí, más viejo pero erguido, un líder que transformó su dolor en propósito. El sheriff Cooper nunca fue encontrado. Algunos dicen que se internó en el desierto para morir, otros que adoptó una nueva identidad en México. Yo prefiero pensar que encontró alguna forma de redención, aunque sé que hay heridas que ni el tiempo puede curar completamente. En 1900, cuanto a mí, sigo llevando conmigo el recuerdo de Luna Plateada. No como una carga de culpa o un motor de venganza, sino como un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda existe la posibilidad de actuar con justicia. He visto lo peor de la humanidad en mi vida, crueldades que desafían la comprensión y la decencia. Pero también he visto valor en los lugares más inesperados, compasión surgiendo de las cenizas del sufrimiento, luz emanando de corazones que tendrían todo el derecho a albergar solo oscuridad. El mal existe en este mundo, tan real como las montañas y los ríos, pero no es invencible. Se alimenta del silencio, prospera en la indiferencia, se fortalece con la complicidad. Y por cada monstruo que camina entre nosotros, hay 100 personas ordinarias que, cuando se les muestra la verdad, elegirán hacer lo correcto. Esa es la lección que aprendí bajo aquel roble solitario.
que la justicia no es solo un concepto abstracto discutido en tribunales y legislaturas. Es una fuerza viva que habita en cada uno de nosotros, esperando ser despertada. Mientras escribo estas palabras, sentado junto a una fogata en algún lugar del territorio de Nuevo México, pienso en todas las lunas plateadas que han existido y que existirán. Niñas y niños cuyas vidas fueron truncadas por la crueldad humana, cuyas voces fueron silenciadas demasiado pronto. No puedo salvarlos a todos. Nadie podría. Pero puedo asegurarme de que algunos de sus verdugos enfrenten consecuencias, de que algunas de sus historias sean contadas, de que algunas de las estructuras que permitieron su sufrimiento sean expuestas y desmanteladas. Es un trabajo que nunca termina, una lucha constante contra una oscuridad que siempre encuentra nuevas formas de manifestarse. Pero cada pequeña victoria importa. Cada luz encendida en la oscuridad hace una diferencia. Y cuando el camino se vuelve demasiado sombrío, cuando la tarea parece imposible, recuerdo las flores silvestres creciendo sobre una tumba, transformando un lugar de muerte en un testimonio de vida y memoria. Recuerdo que incluso el roble más fuerte comenzó como una semilla frágil, y que la justicia, como la naturaleza, encuentra siempre su camino hacia la luz. Ahora dime, si te encontraras frente a una injusticia tan terrible, ¿qué harías tú? El hombre blanco no perdona, pero quizás nosotros podemos aprender a hacerlo, no por ellos, sino por nosotros mismos. Si esta historia te conmovió, suscríbete. Es gratis, y te prometo más revelaciones que sacudirán tus certezas.